Ya, entonces ahora vamos a repasar cómo podemos hacer un movimiento de personaje, ¿no es cierto? Obviamente no es necesario para hacer un prototipo tener el personaje. Por eso siempre hablamos de que podríamos hacerlo con figuras primitivas, ¿no es cierto? Como un cubo, una pelotita, lo que tengan a la mano. Entonces, antes de partir, siempre se tienen que asegurar, ¿no es cierto?, que en Unity, ¿no es cierto?, en Settings, tiene que estar conectado, ¿no es cierto?, en Preference, tiene que estar conectado en External Tools, tiene que estar conectado Visual Studio. ¿Ya? Eso es súper importante porque si no, todo lo que van a ir haciendo no se les va a conectar, ¿no es cierto? Tiene que estar conectado Visual Studio con Unity. Ahora, eventualmente podrían ocupar Visual Studio Code o otro editor de texto, ¿ya? Nosotros estamos ocupando Visual Studio al instalar Unity, ¿ya? Entonces, para eso vamos a crear un cubito. Era Game Object, 3D Object, Cube, ¿ya? Y este cubito va a representar a nuestro personaje, ¿ya? Para que tengamos una carita, ¿ya? Una dirección, vamos a duplicar el cubito y este otro cubito lo vamos a achicar, ¿no es cierto? Y le vamos a poner un poquito hacia adelante para que represente como la carita del monito, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que el eje Z, ¿no es cierto?, sea hacia Z positivo, ¿ya? Eso lo pueden ver cuando tiren el cubito hacia adelante, ¿no es cierto? Acá, en el inspector, acá al ladito, tienen que dar números hacia positivo, ¿ya? Tiene que ser Z positivo. Y para que la jerarquía, los dos elementos se muevan al mismo tiempo, ¿no es cierto? El cubito de la cara lo pueden poner como hijo, ¿no es cierto?, del cubito del cuerpo, ¿ya? Entonces ustedes lo arrastran encima y queda como la jerarquía. Entonces el cubito papá, ahora le podríamos poner, por ejemplo, Hero, ¿ya? Que es nuestro héroe, y se va a mover junto con la cara, ¿ya? Súper, entonces con eso listo. Ahora, si quieren también le podríamos poner un colorcito, ¿ya? Para que no se vea tan blanco. Entonces acá en la ventana de proyecto podríamos darle clic derecho, Create Folder para crear una carpeta. Y aquí podríamos crear una carpeta que se llame Materiales, ¿ya? Y dentro de la carpeta Materiales podríamos crear uno para darle un color. Entonces clic derecho, Create Material. Y acá le vamos a poner, no sé, por el nombre Hue, ¿ya? Entonces aquí al ladito le ponemos un color en albedo, acá al ladito elegimos un color, yo le voy a poner verde, ¿no es cierto? Y ya eso es listo. Entonces tomamos el shader y se lo arrastramos a nuestro personaje, ¿ya? Entonces ahí queda un colorcito para que se pueda ver de una manera más fácil. Súper. Entonces ahora vamos a crear un pequeño código que va a hacer que nuestro monito se mueva, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de este código? Que este código, el personaje se va a mover según el ángulo de cámara, que es lo que habíamos hablado, porque muchas veces la cámara se puede ir moviendo y se puede ir rotando y el jugador tiene que ir moviéndose con respecto al eje de la cámara, ¿ya? Entonces, cualquier rotación de cámara, nuestro personaje se va a adecuar a esa orientación y va a quedar mucho más fácil de navegar e interactuar, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como siempre, vamos a crear una carpetita. Esta carpeta se va a llamar scripts, ¿no es cierto? Scripts o códigos, ¿ya? Como quieran ustedes. Yo le voy a poner scripts. Y dentro de scripts vamos a crear nuestro primer código. Entonces, clic derecho, create, C# script. Y aquí le vamos a colocar, por ejemplo, movimiento de personaje, ¿ya? O movimiento hero, ¿ya? Como quieran ustedes. ¿Sí? Entonces vamos a poner movimiento hero. Oye, yo tengo la costumbre de poner todo con mayúsculas, ¿ya? Movimiento hero. Súper. Entonces, con eso listo, le hacemos doble clic al código y se nos debería estar abriendo Visual Studio, ¿ya? Por eso es importante que el código, o sea, Visual Studio esté conectado con Unity para que solamente dándole doble clic debería abrir. Ahí está cargando y ahí abrió. Súper. Entonces, bueno, si por ese motivo estas letras la encuentran que se ven muy chicas, acuérdense que con Control, ¿no es cierto? En Windows y en Mac Option y la rueda del mouse pueden ir haciendo que se vaya viendo más grande o más chiquitito, ¿ya? Bueno, estos son comentarios que los vamos a borrar.
porque los vamos a ir creando nosotros. Entonces, nosotros queremos que al apretar una tecla el monito se mueva y al apretar una dirección contraria queremos que el monito rote. Eso es lo que habíamos como querido hacer. Entonces, para eso vamos a crear dos variables, una en la que nos va a permitir el movimiento y otro como la velocidad de movimiento y otro que nos va a permitir la velocidad de giro. Entonces, para eso vamos a llamar una variable pública tipo float y le vamos a colocar velocidad de personaje. ¿Ya? Esta variable, que son decimales, nos va a permitir ir controlando qué tan rápido, qué tan lento queremos que se mueva el monito. También vamos a crear una variable float que se va a llamar velocidad de personaje, pero ahora para controlar el giro. ¿Ya? A qué velocidad queremos que gire, más rápido, más lenta, etcétera. También, ¿qué es lo que vamos a querer? Queremos tomar la orientación de la cámara. Entonces, que la cámara mire hacia arriba, ¿no es cierto? El eje Y, cuando nosotros apretemos hacia adelante, sea lo mismo de la cámara y lo mismo hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, para eso necesitamos las coordenadas de la cámara. Entonces, para eso vamos a llamar a public transform. Acuérdense que las variables transform toman información de X y Z. Y este le vamos a colocar, quiero poner el mismo nombre que hicimos el ejemplo, le pusimos main cámara transform, ¿no es cierto? Entonces, con esos tres elementos ya estamos listos para empezar a armar nuestro pequeño código. Entonces, con ver personaje, la velocidad del personaje, ver personaje giro, la velocidad de giro, y main cámara transform, sacamos la información de X y Z de la cámara. ¿Ya? Súper. Entonces, en el start vamos a ir llenando algunas variables. Entonces, el main cámara transform lo vamos a llenar ¿con qué? Lo vamos a llenar con información de la cámara, ¿no es cierto? De la cámara. Pero esta cámara, ¿no es cierto? Vamos a llamar a la propiedad main y la propiedad transform, ¿ya? Entonces, con eso, básicamente, le estamos diciendo que la información de la cámara empieza a tener una como correlación con respecto a esa transformación que estamos queriendo ocupar, ¿ya? Vamos a ir guardando y voy a chequear que esté todo ok porque no me están pescando algunas variables. Esto es main cámara, cámara. Ay, espérate, que se me cae acá. Ahí sí. Main cámara, ¿no es cierto? No sé por qué le estoy poniendo cámara, transform, ¿no es cierto? Transforms, ¿no es cierto? Entonces, ya con esa variable la tenemos lista, la información de la cámara, que es la main cámara del escenario, se va a ir, ¿no es cierto?, dentro de la variable cámara transform. ¿Ya? Con eso llenamos esa variable. La de personaje y la de giro, como son públicas, las vamos a ir llenando directamente en Unity. Entonces ahora en el update podríamos llamar a float, ¿no es cierto? Vamos a crear una variable float, que le vamos a poner h, porque ahí vamos a ir detectando cuando los usuarios tengan información del eje horizontal, o sea, de información de izquierda y derecha. Entonces esto lo vamos a llamar con float, ¿no es cierto? Un input para que detecte los inputs de getAxis, ¿no es cierto? Y el eje que vamos a detectar acá va a ser el eje horizontal, ¿no es cierto? Entonces aquí le ponemos horizontal y podemos copiar esto mismo, control C, control V, y lo ponemos como vertical y aquí llamamos al eje vertical, ¿ya? Entonces, con eso estamos detectando también el eje Y, ¿ya? Entonces, cuando alguien aprieta ese comando, podemos ir registrando ese valor, ¿ya? Entonces, esos dos valores, como ya lo tenemos como detectando y como lo tenemos en el update, va detectando cuadro por cuadro. Ahora lo vamos a encapsular, ¿no es cierto?, dentro de una variable para que lo podamos traspasar a nuestro personaje. Entonces, para eso vamos a crear una variable vector3, ¿no es cierto? La variable vector3, acuérdense que guarda X y Z. Y le vamos a poner el nombre, por ejemplo, dirección, ¿ya? Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que esta variable la vamos a reconfigurar con nuestros valores. Entonces, le vamos a poner new vector3, ¿no es cierto? Y le vamos a colocar acá que en el eje X va a estar H, en el eje Y, ahora no queremos que el monito salte, entonces le vamos a poner 0, y después le vamos a colocar en Z, le vamos a poner el eje B, el axis vertical,
¿ya? Entonces, la información que va a ir recibiendo los inputs, puede ser un teclado, un control, cualquier cosa, ahora se va a estar guardando dentro de esta variable, ¿ya? Entonces, con eso ya tenemos listo esa información guardada para aplicársela a nuestro personaje, ¿ya? Por otro lado, vamos a crear otro vector, ya otra variable vector 3 que yo le puse dirección cámara, ¿ya? Porque vamos a hacer algo parecido, solo que ahora vamos a hacer para tomar como los valores de la cámara y a partir de esos valores de la cámara vamos a impregnársela a nuestro monito, que básicamente los dos tengan las mismas coordenadas, ¿ya? Entonces vamos a llamar al main camera transform, ya que es la información de la cámara, y eso va a estar acorde al eje vertical de nuestro personaje, ¿ya? Pero, ¿cómo los vamos a unir? Porque en Make Camera Transform le vamos a tomar el parámetro forward, que significa hacia adelante, ¿ya? Entonces, la cámara forward, que es la cámara hacia adelante, va a tener la misma propiedad que el eje vertical de tu monito, ¿ya? Entonces, esos dos van a estar como conectados, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Te lo voy a achicar un poquito para que se vaya bien. Y esos dos los vamos a ir como sumando al main camera transform, pero del lado derecho. O sea, ahora vamos a tomar la cámara del lado derecho. Entonces vamos a poner punto right, ¿ya? Y eso también lo vamos a conectar, ¿no es cierto?, con el eje H de nuestro personaje, que es el eje horizontal, ¿ya? Entonces con eso ya tenemos como la información de la cámara, la información del monito, esas dos informaciones conectadas y guardadas dentro de dirección cámara, ¿ya? Después de eso, le podríamos decir que dentro de la dirección cámara, ¿no es cierto? En el eje Y, actualmente, como no queremos ningún tipo de información vertical, lo podemos ir llenando con cero, ya que no queremos ningún tipo de información en ese aspecto, ¿ya? Súper, entonces teniendo esos como datos guardados, ahora se los podríamos como impregnar a nuestro personaje, ¿ya? Entonces para eso le vamos a llamar a la función transform, ¿no es cierto? Y vamos a llamar a una función que se llama translate, que es para que nuestro monito se vaya trasladando en el mundo, ¿no es cierto? Se vaya moviendo. Entonces, este parámetro translate le vamos a decir que la dirección de la cámara, ups, que la dirección de la cámara se normalice, ¿ya? El normalice es básicamente para que la magnitud de los movimientos de cámara siempre estén entre cero y uno, ¿ya? Entonces, independientemente del valor que tenga, siempre va a estar normalizado, o sea, los valores entre cero y uno. Y así tenemos mucho más control y no tenemos saltos ni movimientos extraños, ¿sí? Entonces, ese movimiento normalizado que va a tener de la cámara, lo vamos a ir multiplicando a través de la velocidad del personaje, ¿ya? Entonces, con ese valor, nuestro monito se va a ir moviendo a través del mundo. Como esto está por el update y nuestro personaje va a tener física, tenemos que ir multiplicándolo por cada cuadro. Entonces, por ende, vamos a llamar a la función time.deltaTime, ¿no es cierto? Para que esto se vaya impregnando a una velocidad constante cuadro por cuadro, ¿ya? Y el mundo que vamos a ocupar para que nuestro monito se mueva no son las coordenadas del monito, son las coordenadas del mundo, o sea, el mundo de Unity. Entonces, para eso le vamos a decir que el espacio de trabajo, el space, va a ser el mundo, ¿ya? Entonces, con eso, el monito se va a poder mover dentro del escenario de Unity y también respetando las mismas coordenadas de la cámara, ¿ya? Entonces, con eso ya tenemos como eso listo. Ahora lo que nosotros queremos hacer es básicamente decirle que cuando un monito, por ejemplo, vaya avanzando y yo apriete hacia atrás, el monito automáticamente gire y camine hacia esa dirección. O si va hacia la derecha, que si tú aprietas a izquierda, gire y vaya hacia esa dirección. Y esos giros como que queremos que sean automáticos, ¿ya? Sin necesidad de estar animando giros en Maya o cualquier software 3D, queremos que sean automáticos, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo primero que podríamos hacer es llamar un if, una condición, un condicional, y preguntarle si nuestro monito se está moviendo. Entonces, si se está moviendo, queremos que esto pase. Entonces, le podríamos decir que si dentro de dirección, que son, acuérdense que son los ejes que está teniendo nuestro monito, no son igual a vector 3.0. O sea, ¿qué le estamos diciendo?
que básicamente dentro de los tres ejes que tiene estos minutos, de nuestro monito, no son cero. ¿Eso qué quiere decir? Que alguien está, de alguna manera, recibiendo algún tipo de input, o sea, hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha. Entonces, si eso no es igual a cero, significa que nuestro monito se está moviendo. Entonces, si se está moviendo, queremos aplicar estas rotaciones. Entonces, para llamar las rotaciones, vamos a llamar a nuestra variable quaternion, que afecta directamente a las rotaciones, y vamos a crear una variable que se llama rota. Ya le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo le puse rota, de rotación. ¿Ya? Entonces, esta rotación, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una función que se llama look rotation. O sea, básicamente que es hacia donde mire el monito, entendiendo el eje Z, va a rotar a ese, va a tener esa orientación de mirar, por decirlo de alguna manera. Entonces, dentro del quaternion, vamos a llamar a la función look rotation. Y la función look rotation tiene parámetros. ¿Cuáles parámetros tiene? Por un lado, queremos que ocupe la dirección de la cámara, ¿no es cierto? Obviamente normalizada para que la dirección de la cámara siempre sea, ¿no es cierto?, dentro de los valores 0 y 1. Eso es lo que queremos que ocupe, dentro como de la cámara. ¿Y qué es que queremos ocupar para que vaya moviéndose o rotando este monito? Dentro de los tres ejes, ¿no es cierto? Vamos a llamar al eje up, o sea, el eje vertical, para que el cubito vaya rotando, obviamente del eje vertical y así vaya rotando a través del mundo. ¿Ya? Entonces con eso ya tenemos esa función lista. Por otro lado, queremos que esta rotación, que hacia donde vaya mirando el monito, vaya y gire completamente y avance hacia esa dirección. Entonces lo que vamos a hacer es llamar otra función que se llama rotate toward, que nos permite que, ¿no es cierto?, hacia la dirección que vaya mirando gire automáticamente y vaya generando este efecto que es bien bonito. ¿Ya? Entonces vamos a meternos al transform, ¿no es cierto? Y vamos a llamar a la rotación, ¿no es cierto? Y dentro de la rotación le vamos a aplicar dentro de los quaternion, ya que acuérdense que es el sistema de rotación, vamos a llamar quaternions y vamos a llamar una función que se llama rotate toward, que nos permite hacer lo que estamos hablando. Entonces esta función tiene parámetros, ¿ya? ¿Qué parámetros va a ocupar? Entonces el primer parámetro que le vamos a decir a toward es que va a ocupar la rotación de tu objeto. Entonces nos metemos al transform y vamos a rotar como del objeto. A esa rotación del objeto vamos a aplicarle la segunda rotación, que es rota, que es la variable que acabamos de crear. Y ese rota, ¿no es cierto? Nosotros de alguna manera lo queremos controlar. ¿A qué? A una velocidad. Por ende, le vamos a decir que la velocidad de giro va a ir afectando entre esos dos como posiciones. Entonces ahí podemos decirle que gire más rápido, que gire más lento, etcétera. Y obviamente todo esto le vamos a decir que se vaya aplicando cada cuadro por segundo. Entonces le vamos a decir time.delta time. ¿Ya? Entonces si nos alejamos un poquito para que puedan ver ahí de mejor forma, tenemos lista la rotación. Entonces si vemos un repaso, si el usuario está entregando algún tipo de input, le vamos a aplicar, vamos a crear una rotación. Va hacia la función quaternion, que es look rotation, ¿no es cierto? Que nos permite mirar y rotar. ¿Qué va a ocupar para eso? La dirección de la cámara, ya que la tenemos acá, que es la misma que va a tener tu personaje, y todos esos valores los vamos a tener normalizados, o sea, valores entre 0 y 1. ¿Qué eje va a ocupar para ocupar? O sea, para rotar, el eje Y, ¿ya? Para que vaya rotando como un personaje. Y todo eso lo vamos a guardar dentro de rota. Con eso listo, se lo vamos a aplicar a nuestro personaje, a la rotación de nuestro personaje. ¿Y cómo se lo vamos a aplicar? Con la función rotate toward, que nos permite que rotar y avanzar. ¿Qué va a ocupar para eso? La rotación de tu personaje y la función, la variable rota que la acabamos de guardar. Y todo eso va a estar de acuerdo a una velocidad, como a un número, y eso se va a aplicar cada cuadro por segundo. ¿Ya? Entonces, si esto lo guardamos y volvemos a Unity, ¿no es cierto? Seleccionamos nuestro personaje y simplemente, ¿no es cierto? Tomando nuestro código, se lo arrastramos a nuestro personaje y vamos a tener estos valores. Entonces aquí podemos ir cambiando manualmente cuánto queremos de cada uno de los movimientos. Y acá vamos a poner la cámara que nosotros queremos ocupar para rotación, ¿ya? Para que sea la orientación. Entonces tomamos el primer valor, por ejemplo, velocidad de personaje, yo por ejemplo le podría poner 7, velocidad de giro,
yo le podría poner, por ejemplo, 750 y vamos a tomar la cámara, que es la que tenemos por ahora, y se la vamos a aplicar a nuestro código, ¿ya? Entonces, esa es la cámara que va a tomar como orientación, ¿ya? Entonces, si guardamos, y ahora le ponemos play, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo aprieto la W, va hacia arriba, si yo aprieto hacia abajo, la S baja y como pueden ver, la rotación la hace de forma automática, ¿ya? Si yo aprieto la D, gira hacia la derecha, si yo aprieto la A, gira hacia la izquierda y también tiene sus rotaciones. Y obviamente si apretamos todos los comandos o si ustedes conectan un joystick a su computador, con los análogos podrían controlar un personaje y rotando de forma automática sin ningún problema.